Buenas tardes México, buenas tardes Argentina, buenas noches España y buenas tardes a todo el resto de todos los que nos están visitando de muchos otros países de Iberoamérica y también a los que están aquí en Israel también presenciando esta increíble oportunidad de escuchar e interactuar con el doctor Fortu Benarroch, nuestro invitado de hoy. Mi nombre, para quien no me conoce, es Jorge Diener, director asociado de Hadassah Internacional, y esta actividad es parte de nuestra actividad desde que comenzó la crisis de la pandemia del COVID-19, en la que presentamos oportunidades tanto al público en general como a especialistas de la salud para poder compartir conocimiento, generar intercambio y también poder encontrar alguna manera de sobrepasar esta etapa y entender mejor cómo poder manejarnos. Hoy tenemos una actividad que es realmente un privilegio poder tener. El doctor Fortu Benarroch es un psiquiatra especializado en niños y adolescentes, director clínico del Centro de Estrés Postraumático Pediátrico para Niños, aparte de ser también un conferencista y un profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Hebrea, Hadassah Universidad Hebrea de Jerusalén, y es miembro del board de la coalición de israelí de trauma, un consultor en psiquiatría de la niñez, en el Instituto Haruf de capacitación e investigación en abuso y negligencia infantil. Pero aparte de todo, bueno, es uno de nuestros doctores y especialistas y expertos en Hadassah que siempre han estado listos para compartir su conocimiento con el mundo. El tema de hoy, que es el estrés en tiempos del COVID, es un tema creo muy interesante. Nosotros trabajamos con el doctor Benarroch, junto con la profesora Esti Galili, en todo lo que tuvo que ver con el trabajo postraumático con los niños después del terremoto en México hace 2 años, 2 años y medio, 2 años. Y realmente yo todo el tiempo pensaba y decía, bueno, la experiencia del post-trauma, de después que pasa un trauma, es una experiencia muy importante. Ahora, ¿cómo se maneja la experiencia de vivir con un trauma? En realidad estamos en el medio del evento traumático y un evento que todavía uno no tiene claro hasta cuándo llega. Y no es lo mismo que decir, bueno, el evento traumático pasó y ahora estamos en la época posterior. Bueno, estamos acá en un evento en el que el mundo en general vivimos en una situación en la que en países como Israel, por ejemplo, donde ahora se empieza como a salir del primer evento, pero se habla, bueno, estamos saliendo y ya se está hablando que va a haber un segundo evento que quizás sea peor. No lo digo yo, lo dijo el primer ministro de Israel, lo dicen los especialistas. ¿Y cómo uno puede vivir en esta situación en la que, bueno, pasamos el evento, ahora volvemos, pero sabemos que va a haber otro evento, y tampoco sabemos si el siguiente evento es el último, o habrá otro más después de la próxima pausa? Todos estos temas creo que son fascinantes, y quién mejor que el doctor Benarroch para compartirlo con nosotros desde Israel, desde Hadassah. Para los que están aquí presentes, les agradecemos que estén conectados, y al final vamos a poder presentar algunas de las preguntas que ustedes quieran hacer. Para eso lo que le pedimos es que pongan las preguntas en el chat en general, las escriban, y de ahí vamos a ir tomando varias de las preguntas o condensando algunas de las preguntas que ustedes hagan para preguntarle al doctor Benarroch. Doctor Benarroch, no sé, se escucha, a ver, se escucha de lejos. No, Fortu, hay que cambiar algo en el sonido, no se escucha nada.
El cable se ve. A ver. ¿Mejor ahora? Sí, ahora sí. ¿Se me oye mejor? Ok, muy bien. Entonces, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad. No oyen bien. Cuanto más te acerques al donde está la fuerte del micrófono, sí. Ok, voy a intentar Ahí compartir. está, ahí está, muy bien, perfecto. Ahora sí. Ok, voy a compartir con vosotros primero una pequeña presentación que he preparado y después dejaremos tiempo para preguntas y para hacer una cosa más común. Quiero empezar contándoles un caso con el que hemos estado trabajando en estas últimas semanas para dar una idea un poco de qué es lo que hacemos en Hadassah y también va a ser una ilustración de algunos de los principios sobre los que quiero hablar después, más tarde. Se trata de una familia con la que hemos estado trabajando, como decía, en estas últimas semanas. Es una familia de uno de los barrios más pobres de Jerusalén. Como sabéis, somos un centro público y la mayoría de nuestros pacientes vienen de un plano socioeconómico bastante bajo. Una familia de 5 hijos, la mayor de 12 años y todos los demás por debajo. 2 de los niños sufren ya hace años, mucho antes del corona, sufren de graves trastornos de comportamiento. Otros 2 de los niños sufren de hiperactividad e impulsividad. El padre es una buena persona, pero cuando se pone nervioso se vuelve bastante agresivo. Él trabajaba en el servicio técnico de uno de los hoteles y ha sido despedido ahora por toda la situación del corona y entonces está en el paro. Así que imaginaos la situación en esta familia, es realmente como una olla de presión, una catástrofe con los niños con los trastornos de comportamiento y la hiperactividad y el padre nervioso y un apartamento pequeño, en fin, un desastre. Además un apartamento en el 4º piso de un edificio en un barrio pobre. En fin, los servicios sociales derivaron a esta familia a nuestro servicio y ya en las primeras conversaciones con la madre por teléfono vimos que ella está completamente agobiada por la situación. El padre muy frustrado por haber perdido su empleo y preocupado por la situación económica. Se pasa todo el día en medio del salón, frente a la televisión, se enfada con los niños cuando le molestan en ver su serie de televisión. Y por la información que nos dieron los padres sobre la situación de los niños, entendimos que los niños están muy mal psicológicamente, con muchísima intranquilidad y violencia y ansiedad, y etcétera. Entonces, nosotros los terapeutas enseguida entendimos que el problema principal es que la madre está inundada por sentimientos de impotencia y de desesperación. Y el padre... No, lo voy a escuchar. El padre... Perdón, pónganse, que todos se pongan por favor en mute para que podamos seguir. Entonces, como decía, la madre por la desesperación y el padre se siente víctima de la epidemia y del desempleo y por lo tanto no consigue funcionar, ni el padre ni la madre, ninguno de los dos consiguen funcionar como padres en la casa. Y entendimos que lo más importante para mejorar la situación psicológica de los niños es ayudar a los padres a reducir esos sentimientos de impotencia y a dejar de ser víctimas y a sentir que ellos son los que pueden salvar a sus hijos. O sea, pasar de una situación de víctimas a una situación de ser ellos los que van a salvar a sus hijos. Para llevar esto a cabo tuvimos que asesorar muy intensivamente a los padres. Se empieza por cosas muy sencillas, por ejemplo, normalizar las reacciones. La madre sentía ser un fracaso por no conseguir cumplir todas las instrucciones que se reciben del Ministerio de la Salud, por ejemplo, la cuestión del confinamiento y los niños todo el tiempo quieren salir de casa y se les escapan, bajan por las escaleras, tocan todo, se encuentran con otros niños del edificio. Por otro lado, los profesores de los niños les proponen tareas de educación a distancia, que son imposibles de hacer cuando se vive en un apartamento de 2 habitaciones, con niños todo el tiempo gritando y una sola computadora para todos.
en fin, un sentimiento de que ella no consigue hacer todo lo que le piden, todo lo que le exigen, cumplir todas las instrucciones, etc. Entonces, el simple hecho de ayudar a la madre a ver qué es lo que ella sí puede hacer, qué es lo poco que es posible hacer. Y con respecto a todo lo demás, a las cosas que ella no puede hacer, hacerle sentir que es normal, que dentro de la situación específica en la que ella vive, lo que está haciendo es lo que puede hacer, está muy bien, es comprensible que no lo pueda hacer mejor. Esa simple normalización ya mejora mucho la situación mental, emocional de la madre. En cuanto al padre, le ayudamos a sentir lo importante que puede ser para un hijo que él, el padre, le dedique un cuarto de hora de juego común, y el gran valor que eso va a tener, que va a tener su actuación como padre. O sea, estamos intentando valorar su posición, sacarle de la posición de víctima, como decíamos antes, y convertirle en alguien que tiene un rol importante. Otro ejemplo es, por ejemplo, lo importante que va a ser su rol de marido, si consigue él quedarse con los niños durante una hora y que su señora pueda descansar durante una hora al día. Además, imaginaos que todo esto ocurría justo antes de Pesaj. Entonces, cuando ya la madre había conseguido que todos los niños estuvieran ya durmiendo, que eso ocurría pues solo a las 11 o a las 12 de la noche, entonces ella se ponía a limpiar la casa para Pesaj, en fin, una situación catastrófica. Entonces, al final del proceso que hicimos con estos padres, la madre consiguió sentirse más potente y organizar mejor a los niños durante el día. El padre empezó a organizar cada tarde a las 6 una sesión de cine para los niños. Cada niño tenía un rol, uno preparaba el popcorn, otro preparaba la bebida, uno más pequeño, pues se hizo unos dibujitos y los recortó y eran los tickets para entrar en el cine, y entonces se ponían todos juntos a ver la película, y esa era la hora durante la cual la madre podía salir a tomar un poco el aire, a charlar con una amiga por teléfono, a escuchar música, fuera lo que fuera, pero le prohibimos hacer tareas en la casa durante esa hora. Y, por supuesto, a consecuencia de todo esto, los síntomas de estrés de los niños disminuyeron mucho y la situación psicológica fue mucho mejor. Entonces, este ejemplo ilustra algunos de los principios de los que voy a hablar. Cuando hacemos una intervención así en una familia, ¿cuáles son los objetivos de lo que queremos hacer? El primero es fomentar procesos curativos naturales. Y esto es importante porque incluso ya he visto una de las preguntas que nos han hecho en el chat, y nos preguntan si después de esta crisis, también Jorge, que te agradezco por tu introducción, Jorge se proponía esta pregunta: cuando salgamos de esta crisis, ¿vamos a estar todos con un trastorno postraumático? Entonces, justamente lo que quería decir es que no. La mayoría de nosotros no vamos a estar con un trastorno postraumático crónico una vez que termine toda esta crisis, porque todos tenemos procesos curativos naturales. Y entonces, uno de los objetivos más importantes de nuestra intervención es simplemente fomentar a esos procesos curativos naturales, los procesos que ya existen y que nosotros simplemente tenemos que permitirles actuar. Otro objetivo importante va a ser la detección de factores de riesgo. De esto hablaré un poco más adelante. Entonces nos preguntamos cuál es el mejor terapeuta para hacer esta intervención. Y es muy importante saber que a nivel de comunidad, el mejor terapeuta no es un famoso psiquiatra, ni psicólogo, ni nada, sino es el líder natural de esa comunidad, que puede ser el jefe de la comunidad, el rabino de la congregación religiosa, el jefe civil de la comunidad, el líder local, el consejero del colegio. Eso a nivel de la comunidad. Y a nivel de la familia, por supuesto, el mejor terapeuta son los padres. Gran parte de lo que vamos a querer hacer con cada familia es todas las instrucciones y las pautas que recibimos de todas partes, cómo aplicarlas específicamente a una familia, tal como os di el ejemplo antes en la familia sobre la que os conté. Otra cosa que es importante entender para seguir después con los principios es por qué la situación corona o la situación COVID-19 es una situación traumática. Y esto es sobre todo por dos factores. El primero es la incertidumbre. El hecho de que
Todo el tiempo las instrucciones del gobierno cambian, no sabemos exactamente dónde está el enemigo, el virus pues por supuesto no se ve, no sabemos quién es la persona que está infectada, quién no, quién se puede contagiar, mucha incertidumbre. Y el segundo factor es el hecho de que en nuestra vida de todos los días, cuando no estamos en una situación así de emergencia, tenemos un sentimiento básico de que tenemos un cierto control sobre lo que nos pasa. Y cuando llega una situación así, vemos que no tenemos, en realidad no tenemos control sobre muchas de las cosas en las que pensábamos que teníamos control, y eso nos invade el sentimiento de impotencia. Entonces la combinación esta de la incertidumbre y de la impotencia es lo que convierte esta situación en una situación traumática que puede causar, al cabo de un tiempo, puede causar un trastorno postraumático crónico, y mucho de lo que vamos a hacer es intentar fomentar esos procesos naturales de curación para impedir que se forme ese trastorno crónico. Entonces, ¿cuáles son las acciones que podemos hacer para disminuir el sentimiento de incertidumbre? Primero es toda la información que nos invade por los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos, etcétera, adaptarla al nivel de desarrollo y a la personalidad de cada niño. Los niños están expuestos a muchísima información, y mucha de esa información les puede causar mucha ansiedad o mucho sentimiento de que hay aquí una incertidumbre y una cosa descontrolada, etcétera. Y entonces vamos a intentar transmitir la información a los niños de una forma que ellos la puedan entender, de una forma que ellos sepan qué es lo que estamos haciendo para protegerles, no solo saber los peligros, adaptar la información a lo que ellos necesitan según su nivel de desarrollo. Otra cosa muy importante es crear una nueva rutina. Yo pienso que esto es algo sobre lo que se ha hablado ya un montón en todos los medios de comunicación, etcétera, la importancia de crear una nueva rutina en casa y de hacer una agenda con actividades, que se sepa de antemano qué es lo que vamos a hacer en los diferentes momentos del día. Entonces no voy a hablar más de esto porque pienso que ya se ha hablado bastante. Entonces decíamos que hay dos factores, la incertidumbre y el sentimiento de impotencia. Hemos visto cómo podemos intentar ir en contra de ese sentimiento de incertidumbre, y ahora vamos a ver cuáles son las cosas que podemos hacer para combatir el sentimiento de impotencia. Primero, como lo vimos en el ejemplo que di de la familia de la que hablábamos, es traducir las pautas y las instrucciones del gobierno a la realidad privada de la familia específica, qué es lo que ellos específicamente pueden hacer, etc. Otra cosa que causa mucho sentimiento de impotencia a muchos padres es que de pronto sienten que ellos no controlan nada. Y en realidad es una generalización exagerada, porque es verdad que hay muchas cosas que no controlamos, pero hay ciertas cosas sobre las que sí puedo influir, sobre las que sí tengo control. Entonces, si me hago una lista de las cosas que controlo y de las cosas que no controlo, y entiendo que tengo que invertir mis fuerzas psicológicas y mi tiempo, invertirlas más en las cosas que sí controlo y no pensando en las cosas que no controlo y preocupándome, etcétera, eso puede hacer un cambio muy, muy importante en el sentimiento de impotencia de los padres. Otra cosa muy importante es dar a cada persona dentro de la familia roles, cargos, responsabilidades. Lo vimos en el ejemplo que citaba antes. Es muy importante. Yo he visto, por ejemplo, una familia donde uno de los niños recibió como rol, como cargo, ser el responsable de enseñar a sus hermanos más pequeños cómo lavarse bien las manos. Pues él se lo tomó muy en serio, hizo incluso un pequeño vídeo para enseñarles a los hermanos cómo seguir las normas de higiene, etcétera, etcétera. Y se pueden encontrar muchos tipos diferentes de roles y responsabilidades, pero eso es, por supuesto, algo que viene a luchar contra el sentimiento de impotencia. A fin de cuentas, lo que queremos hacer es hacer un empoderamiento, sobre todo de los padres, que ellos se sientan mucho más capaces, y eso no solo va a mejorar mucho
el estado psicológico de los niños, sino que también el estado psicológico de los padres va a mejorar mucho por el simple hecho de sentirse mucho más efectivos y capaces en su función como padres. Para que todo esto funcione bien, para que los procesos curativos naturales funcionen bien, tenemos que construir un ambiente en casa según los siguientes principios. Primero, sabemos que fuera en la calle tenemos que guardar el aislamiento social, la distancia entre las personas, etc. Es muy importante que en casa sí haya mucho contacto. Los niños necesitan los besos, los abrazos, el sentirse cerca, sobre todo que los niños tienen mucho menos contacto social ahora con sus amigos, etcétera, nos necesitan mucho más de ese punto de vista, no solo con el contacto físico, sino también la posibilidad de expresar emociones. Desgraciadamente hay muchas familias en las cuales hay como una especie de sentimiento que no hay que hablar de debilidades, ni hay que hablar de problemas, ni de miedos, ni de preocupaciones. No queremos oír sobre esas cosas, queremos oír solo buen humor y cosas positivas. Entonces, claro, los niños que sí sienten ansiedad o miedo o preocupaciones, pues entienden que en la casa no se puede hablar de esto, se quedan con eso muy solos dentro de ellos y, por supuesto, les afecta psicológicamente muy negativamente. Otra cosa que puede tener un efecto muy negativo en la casa son los secretos. El hecho de que muchas veces nosotros pensamos que los niños, que es mejor que no les preocupemos y no les digamos ciertas cosas y tal, pero a fin de cuentas los niños saben mucho más de lo que nosotros pensamos, entienden mucho más de lo que nos parece. Mismo cuando estamos hablando por teléfono con un familiar o con un amigo y el niño está en otra esquina de la casa jugando con algo y nos parece que no escucha y tal, pero el niño escucha y entiende y eso, por supuesto, le causa después muchas preocupaciones porque él, por un lado, oye que hay problemas, pero por otro lado, los padres no hablan con él sobre eso, se queda él solo con las preocupaciones y es lo peor. Entonces, es muy importante acordarse de este principio de no agobies y no escondas. O sea, no escondas quiere decir que no, si hay cosas, problemas, preocupaciones, no las escondas de los niños, explícales, habla sobre eso y tal. Por otro lado, por supuesto, no agobies, no explica las cosas de una forma que el niño puede contenerlas según su nivel de desarrollo y junto con el problema explícale también todo lo que se está haciendo para intentar solucionar o para estar más seguros. Toda la cuestión de los medios de comunicación y las pantallas es una cuestión muy problemática. Muchos niños están realmente convirtiendo toda la cuestión de las pantallas en un vicio. Mismo antes de la época de corona ya esto podía ser un problema y ahora que han estado tanto tiempo encerrados en las casas va a ser mucho peor. Pienso que cuando termine toda esta crisis vamos a tener muchos niños que estén realmente con una adicción a las pantallas y en lo posible pues tenemos que intentar reducir el tiempo que los niños están con pantallas y hacer otro tipo de actividades para que haya lo menos posible de esta adicción. Una cosa muy importante es entender que en los niños el estrés emocional se expresa de una forma muy diferente y que es muy importante que nosotros como padres sepamos reconocer los síntomas de estrés emocional en los niños. Hay el eje uno de los extremos del eje es la intranquilidad, la hiperactividad, la impulsividad, etc. Y el otro extremo de ese mismo eje es la reclusión, los niños que no quieren hablar con nadie, que se quedan dentro de la cama o encerrados en su cuarto los dos extremos y todas las posibilidades en medio son, por supuesto, expresiones no del hecho de que el niño es un niño malo o que es un niño que se porta mal y que hay que disciplinarle, sino que tenemos que entender que en realidad es una expresión de estrés emocional y tenemos que buscar las oportunidades para hablar con el niño sobre sus miedos, sobre sus ansiedades.
quejas somáticas son muy frecuentes en niños, con una expresión de estrés emocional, dolores de la barriga, dolores de la cabeza, etcétera. Pesadillas. Había un padre con el que estaba hablando el otro día que me decía, no, mi hijo no, esto del COVID-19 no le afecta en absoluto, no hay ningún problema. Pero hablando con el niño me contó que tiene muchas pesadillas. Y entonces yo, y los padres me dijeron que es verdad que antes de toda esta crisis a lo mejor tenía una pesadilla una vez al mes o a los 2 meses y ahora está teniendo casi 2 o 3 veces por semana pesadillas. Pero el padre me dice, pero no tiene nada que ver con el corona porque él está, sus pesadillas son sobre piratas y cosas que él ha visto en películas de la televisión y tal, no tiene nada que ver con el COVID-19. Pero es importante saber que en los niños las pesadillas muchas veces son sobre cosas que dan miedo, pero que no tienen que ver específicamente con la situación que está pasando, pero el hecho de que tengan muchas pesadillas ahora que no las tenían antes es un síntoma de estrés emocional, de angustia, de ansiedad y hay que tenerlo en cuenta. El retraimiento del desarrollo es muy común en niños que están en estados de estrés. Por ejemplo, un niño que ya tenía controlado toda la cuestión de los esfínteres y tal, y ahora en la situación de estrés pues vuelve a mojar en la cama por la noche. O un niño que ya sabía jugar solo durante por lo menos media hora, ahora pues no es capaz de estar solo ni 2 minutos y todo el tiempo está pegado a los padres. Otro eje muy interesante es el eje de la hipervigilancia por un lado y la búsqueda de emociones extremas por otro lado. O sea, sabemos que lo que sí conocemos como un síntoma común de un estado de estrés es la persona que está como así en hipervigilancia, está como muy en tensión y todo el tiempo mirando por encima de la espalda pensando que va a pasar, en cualquier momento le va a saltar algo encima. Lo que vemos muchas veces, sobre todo en adolescentes, es el contrario. El hecho de que el adolescente se mete a propósito en actividades que tienen mucho peligro, como saltar toda una serie de cosas peligrosas o coger el coche de los padres y ir a conducir sin tener permiso de conducir, o puede ser también drogas, en fin. Tenemos que ser conscientes de que a veces esa búsqueda extrema de peligro es en realidad un síntoma de ansiedad, de estrés emocional. En otros casos vemos el entumecimiento emocional, el hecho de que el niño pues se queda como un niño que antes, pues cuando estaba contento, le veíamos realmente contento, expresaba su alegría muy visiblemente, y en cambio cuando estaba triste, pues también se sentía, y ahora siempre está como en una situación así bastante neutra, y así entumecimiento emocional es otro de los síntomas. Entonces, sabiendo que estas son las reacciones que van a tener los niños, bueno, cada niño va a tener una combinación de algunas de estas reacciones, por supuesto, no ninguno va a tener todas esas reacciones a la vez, pero sabiendo esto, entonces, ¿cuál tiene que ser la postura de los padres ante esto? Y aquí es donde está el santo equilibrio, porque por un lado, al ver que, por ejemplo, la intranquilidad y los problemas de comportamiento pueden ser un síntoma del estrés emocional, entonces los padres pueden decir, bueno, pues tenemos que aceptarlo, tenemos que dar más apoyo, tenemos que comprender mejor esto, etcétera, y esto es parte de lo que los padres tienen que hacer. Pero por otro lado, es muy importante para que se desarrollen los procesos curativos de los que hablábamos antes, es muy importante que sí hayan límites en la casa, que no se permita hacer cualquier cosa, que haya un impulso al funcionamiento. Y entonces la pregunta es cómo encontrar el equilibrio entre estas dos tendencias que pueden parecer como contradictorias, pero que el gran secreto
del ser padres efectivos es encontrar el equilibrio. Entonces hay familias a las que vamos a tener que, hay familias, por ejemplo, en las cuales los padres nos dicen, yo a mis hijos no me importa corona, COVID, tonterías, ellos tienen que estudiar todos los días como si no pasase nada, y yo les exijo hacer todas las tareas en casa, y tal, y tal, y tal. Pues a estos padres vamos a tener que empujarles un poco más hacia la dirección de dar más apoyo, más contención, más comprensión, etc. En cambio, hay padres que están en el otro extremo, dejan a los niños sin ningunos límites, los niños pueden dormir en la cama de los padres todas las noches, no hacen ninguna tarea escolar, etc. Entonces, a esos padres, por supuesto, tenemos que empujarlos en la otra dirección. Quiero resaltar que hay una edad olvidada y es la edad de los bebés o de los niños más pequeños. Tenemos una tendencia muchas veces en pensar que como son pequeños y no entienden, etcétera, pues que ellos no necesitan que les hagamos mucho caso en toda esta situación, y muchas veces vemos que toda la situación se concentra en los niños mayores, y eso es un gran error porque también los bebés sienten intuitivamente que está pasando algo grave y pueden reaccionar a través de cambios en el ritmo de día y noche, en la forma de comer, en lo que necesitan para calmarse y tal, y tenemos que tener en cuenta también estos cambios. El último punto sobre el que quería hablar era lo que les comentaba antes, de que la mayoría de las personas, gracias a los procesos curativos naturales, van a conseguir salir, a fin de cuentas, cuando todo esto termine, salir de esta situación sin tener trastornos postraumáticos crónicos. Pero hay personas que tienen factores de riesgo y que esos factores los podemos detectar de antemano, y esas son personas que sí conviene que las detectemos de antemano. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los principales son la psicopatología previa, o sea, gente que antes de la situación traumática actual ya tenían problemas psicológicos de cualquier tipo, gente que ya habían sido expuestos a otros eventos traumáticos en el pasado, familias donde el funcionamiento paterno, el materno, el funcionamiento familiar es dificultoso porque hay peleas entre los padres, o porque la situación socioeconómica es muy difícil, o por otras razones. Los niños que están expuestos a esa disfunción familiar están, por supuesto, más en riesgo de desarrollar trastornos crónicos. Niños que tienen problemas de adaptación social, esos niños que conocemos que no tienen amigos, o que los amigos siempre se los dejan aparte, o los insultan, o los aíslan, son niños que están más en riesgo de tal. Entonces, a estas personas que están más en riesgo, tenemos que hacer un seguimiento proactivo. O sea, no tenemos que esperar que ellos vengan a nuestros centros de tratamiento, etcétera. Si sabemos de antemano que hay ahí muchos factores de riesgo, tenemos que nosotros, de nuestra parte, o sea, nosotros quiero decir los terapeutas o los líderes comunitarios, tenemos que hacer un reaching out, ofrecerles tratamiento, etc. Entonces, si de todo lo que he estado hablando tienen que recordar solo una cosa, yo pienso que sería esta la que les propusiera que recordasen, y es primero el hecho de que los mejores terapeutas son los líderes locales y los padres, que uno de los secretos es adaptar los principios a la familia específica, incluso todos los principios sobre los que yo he estado hablando, pues para una familia específica quizás no voy a intentar aplicar todos esos, sino voy a elegir los que convienen específicamente para esta familia y los voy a aplicar. Y la cuestión del empoderamiento de los padres, que es una cuestión crítica. Les agradezco mucho por su atención, y el resto del tiempo vamos a recibir preguntas y voy a intentar contestarle. Jorge. Bueno, voy a ver. Hola. Yo pensé que Jorge. Que no se escuchaba. No podía conectar ahí el micrófono. Ahí está ahora. Sí. Muy bien.
Muchísimas gracias, Fortu. Ethel Feinstein, directora de Hadassah para Latinoamérica. Que quisiéramos que pudiera hacer algún comentario sobre las palabras del doctor Benarroch, y después yo voy a pasar a hacer las preguntas. Gracias, Ethel. Ahí está. Bueno, primero quiero agradecer a Fortu, ya que esta no es la primera situación de estrés postraumático que vivimos y nos tocó abordar, sino que Fortu estuvo en México antes estuvo la doctora Estigalili 10 días en México, y Fortu después del último sismo en México, Fortu estuvo trabajando en el hospital de pediatría, y también estuvo trabajando en la CONASE, que es la Comisión Nacional de Secuestros. Así que todo mi respeto, mi amor y mi reconocimiento al trabajo de Fortu, y al trabajo de Fortu en Jerusalén, sabiendo que trabaja en un centro de atención con niños de estrés postraumático, donde es un centro público, donde hay 1 año de espera y es totalmente gratuito, así que Fortu, todo mi reconocimiento. 2 temas. Muchas preguntas con respecto al tema de los adultos. O sea, ¿cómo vamos a abordar nosotros los adultos? La plática con respecto a niños fue sensacional, o sea, nosotros como educadores, como terapeutas, como líderes, como padres, como abuelos, eso por un lado creo que a todos nos reconfortó y nos dio posibilidad de pensar. Otra, si podemos abordar el tema de adultos en este tiempo, o bien organizamos una de adultos. Y tercero, yo quería comentar para ser breve, aquí en México, creo que cuando Fortu dijo, ¿qué hacemos ante la incertidumbre del corona y la impotencia? El rol de Hadassah fue un rol en ese momento de liderazgo, donde ante la fiesta que se vivía en las calles de la Ciudad de México y el caos, ante lo que se veía que se venía a venir del mundo, Hadassah, junto con el Comité Central, estableció los lineamientos de qué vamos a hacer aquí en la comunidad, cómo vamos a actuar, cómo van a ser los lineamientos de salud institucionales, y creo que eso ayudó muchísimo para darle forma al caos que se estaba viviendo. Se entró en cuarentena muy rápido, y creo que eso fue bueno porque los datos muy leves de la comunidad. Eso es 1. 2, todos los protocolos de salud que se están distribuyendo, que son los protocolos de salud que usa el Hospital Hadassah hoy en día, se están distribuyendo en el gobierno a todos los institutos de salud, privados y públicos. Y tercero, una medida que se tomó después de crear una terapia intensiva, que ojalá hasta el día de hoy no se use, pero eso quería un poco ponernos a la gente el tema, pero creo que el tema tiene que ver con cómo realmente nosotros los adultos nos enfrentamos a esta situación de encierro, a esta situación de potencia, a esta situación de caos, ¿no? Externa e interna. Gracias, Ethel. Creo Fortu, la verdad que, bueno, o sea, los comentarios que van saliendo en el chat hablan de realmente el nivel de presentación que has hecho, y que refleja todo el trabajo que se está haciendo y la experiencia acumulada sobre una situación nueva, ¿no? Creo que todo el tema de poder reinventar los modelos de atención postraumática en una época traumática. Y una de las preguntas que yo te quería hacer, que tiene que ver, nosotros hablamos de el estrés, que como siempre aprendí también de las conversaciones tuyas y de la profesora Estigalili, escuchándolos con la increíble experiencia que tienen en trauma y en post-trauma, es lo que yo decía un poco al principio. Esta situación representa un desafío muy grande, porque estamos hablando de un fenómeno que pasa cada 100 años, se usan todas estas expresiones, los niños también las escuchan, hablando del tema de los niños, los adolescentes, circula toda esta información que genera un nivel de estrés, de ansiedad, de reacciones importantes en todos. Y hablamos, digamos, de viviendo en una época traumática, hablamos de, como decimos en Israel, donde se siente que, bueno, un poco ya pasamos el evento, pero también hablamos de otro evento que va a venir. Entonces la sensación de salimos del trauma, como que estamos en el post-trauma, pero también estamos en el pre-trauma, en el trauma que viene. Digamos, ¿cómo manejamos el pre-trauma? No solamente el post-trauma al mismo tiempo, entendiendo que todos tienen los mecanismos, pero hay algunos que lo pasan más difícil. Y le agrego esa pregunta, conectando con un pedido de muchas de las preguntas que se ven también en el chat, que tiene que ver, bueno, está el enfoque en los niños, pero acá también
es la experiencia es colectiva, ¿no? Y los padres, donde se junta las cosas que ibas presentando en familias muy numerosas, el hacinamiento en las casas, el estrés natural de una crisis que es de proporciones extraordinarias, en que no solamente tiene que ver con un miedo a la muerte, con un problema de salud, con el miedo al contagio, la crisis económica, la falta de trabajo, la falta de salario, que el salario no entra, que si esto no hay, que si la escuela no está abierta, que el colegio... O sea, como que se juntan todas las causas, menos un terremoto y una inundación, creo que se nos juntan todas las causas catastróficas naturales y el efecto que tienen en un trauma, post-trauma y pre-trauma del trauma que viene. Eso como para darte un espacio para responder también no solo el lugar del niño, sino también el lugar del adulto en esta situación. Bueno, yo por supuesto he puesto más hincapié en toda la Con cuestión. el micrófono, Fortu, con el micrófono no se escucha. Okay. ¿Me oyen mejor ahora? Sí, cuando no pones el auricular. Ok. Yo, por supuesto, he puesto más hincapié en los niños y en los padres porque es el tema en el que yo soy experto y en el que yo trabajo. Pero hablando de adultos, yo justamente quiero indicar que, primero, muchos de los principios sobre los que he estado hablando son ciertos también para adultos, no solo para niños. Pero específicamente quiero decir que para los adultos que son ellos mismos padres, el hecho de funcionar mejor como padres les hace sentirse psicológicamente mucho mejor a ellos mismos. O sea, el mejorar el funcionamiento de los padres como padres no es solo una forma de mejorar la situación psicológica de los niños, sino también es una forma muy importante de mejorar la situación psicológica de los padres. Porque los padres, como os enseñaba en el ejemplo de esta familia que os di, cuando los padres no se sienten desbordados por la impotencia, sino que se sienten padres efectivos, que consiguen poner un cierto orden en casa, que consiguen aliviar un poco la situación de sus hijos, etc., eso es una parte muy importante de la identidad de la persona como adulto, su función como padre. Y entonces eso mejora mucho también su situación. Otro tema que habéis relevado es la cuestión de el hecho de estar en una situación que no termina y que quizás va a venir otro momento de crisis. Y eso en realidad hace que tenga más importancia todavía el hecho de estar conscientes de los recursos naturales que tenemos nosotros mismos, y que en cada persona son recursos diferentes, o en cada familia, pero, o sea, el aprovechar este momento de crisis para ser más conscientes de los recursos que tenemos, y entonces cuando haya otro momento de crisis o otra agravación de la crisis actual, ya estaremos mejor equipados, ya estaremos más conscientes de los instrumentos que tenemos para poder enfrentarnos con lo que vaya a venir, y entonces la reacción psicológica al próximo evento va a ser mucho mejor. Muy bien, muy bien. Creo que hay una pregunta muy interesante y creo que toca también a mucha de la gente que está presenciando este evento, son profesionales de la salud. También tenemos muchos psiquiatras, psicólogos y especialistas de la salud en general, aparte del público general que ha presenciado, pero tenemos una buena mezcla de las dos cosas. Y una de las preguntas que hicieron acá, interesante, Matilde pregunta, dice, hay un subgrupo especial de padres que son los padres médicos, que aparte de todo hacen telemedicina desde la casa, y los hijos son testigos de las consultas, aunque nos alejemos en escritorio, lugar privado. Y se nos dificulta no transmitirles a ellos nuestro estrés. Claro. Y que tiene que ver con la transmisión, digamos, de un lugar al otro, donde el niño está metido en el mismo espacio. Bueno, ¿cuál sería la sugerencia que se podría darle? Bueno, está claro que los padres, estoy seguro que hacen todos los esfuerzos técnicos posibles para que los niños sean expuestos lo menos posible a las conversaciones de su trabajo, pero es verdad que a pesar de todos los esfuerzos, siempre hay cosas que
que a fin de cuentas los niños las oyen y entonces lo que es muy importante es buscar las oportunidades durante el día en las cuales podamos hablar con los niños de lo que han oído, qué es lo que han entendido. Muchas veces a raíz de cosas que los niños han oído, así cosas, han oído parte de conversaciones, han oído palabras, algunas las entienden, algunas no, etcétera, se han formado en los niños muchas cogniciones así como tergiversadas o falsas, y nosotros como padres tenemos que intentar descubrir esas cogniciones falsas que les están causando mucha ansiedad o mucha preocupación, etcétera, y intentar deshacer esas cogniciones falsas o tergiversadas, explicarles las cosas al nivel que ellos lo pueden entender. Uno de los aspectos más importantes es realmente, como yo decía antes, crear en la casa el ambiente que permite a los niños hablar y expresar sus temores y sus ansiedades. Buscar esos pequeños momentos durante el día en los cuales podemos, la mayoría del día estamos con todos los niños a la vez, pero tenemos que buscar los momentos en los cuales podemos estar solo un padre con un niño específico, y esa es la ocasión para, a través de un juego, a través de dibujos, a través de cuentos que contamos, dar la ocasión al niño de expresar sus ansiedades, etcétera, y descubrir cuáles son las cogniciones falsas que se le han ido construyendo en su imaginación, y buscar la forma de cambiarlas. Sí, creo que, digamos, una pregunta que es más de lo curioso, ¿no? Y un poco, digamos, es realmente hablar del estrés hace que sea una conversación muy seria, y el tema es muy serio para conversarlo, pero para terminar una nota un poco más entretenida, digamos. Creo que en un momento me llamó mucho la atención cuando el slide, la página que mostrabas en la presentación, donde hablabas del tema de las pantallas, ¿no? Del estar todo el tiempo en las pantallas. Yo decía, nos hemos convertido todos en zoomistas por fuerza mayor, digamos. No es que querramos estar frente a la pantalla, pero o sea, las pantallas se han convertido en la ventana que tenemos a generar lo que nosotros, digamos, lo recalco en varias de mis presentaciones, que es la diferencia entre la distancia física y la distancia social, porque de cierta forma, en realidad las pantallas nos permitieron que la distancia física no se convirtiera en una distancia social, sino que hay un acercamiento social muy grande entre muchísima gente que se conecta todo el tiempo, más allá de que haya un cansancio y la gente diga, uy, ya no quiero ver más un Zoom, estamos de tanto, pero bueno, sigue siendo una herramienta que nos permite seguir conectándonos. De hecho, hay muchos estudios que imagino que se van a estudiar dentro de unos meses, cuando estemos pasando toda esta época, pero bueno, todo lo que pasó socialmente y todo el conocimiento y las conexiones sociales que se generaron, que nunca se hubieran generado antes, cuando no existía este aislamiento físico que nos obligó a estar conectados como estamos ahora con gente de esta forma. Y digo, bueno, ¿cómo se combina esto de la pantalla como un lugar que en realidad genera un problema o un desafío con las posibilidades que en una situación como la que estamos genera también una posibilidad de acercamiento y de conexión sin el abrazo que uno extraña? Claro, es un dilema muy importante, y yo pienso que como en muchas cosas, la cuestión es encontrar el santo equilibrio, ¿no? Como yo lo había mencionado, entre, pues por un lado es normal que estemos mucho más ante pantallas ahora que en los días normales, pero por otro lado tenemos que saber equilibrarlo, buscar tener en nuestra agenda diaria, en la lista de las actividades diarias, tener suficientes momentos en los cuales estamos haciendo un contacto real dentro de la casa con los otros miembros de la familia, si en los casos en los que no podemos salir de casa, jugar, hacer actividad física, trabajar juntos en tareas de la casa, buscar todas las formas posibles de
de que haya suficiente tiempo en el cual estamos haciendo actividades positivas sin estar dependiendo todo el tiempo de las pantallas y buscar el equilibrio correcto entre las cosas. Muchísimas gracias, doctor Fortu Benarroch. Es realmente, como dije al principio, un privilegio haber podido escuchar esta presentación con tanta experiencia que viene de antes y experiencia que has estado construyendo durante toda esta etapa, y creo que es sumamente útil para todos. Este evento va a estar disponible en versión de video, y la van a recibir todos a que se registraron, la van a recibir todos por email, y va a estar también disponible por YouTube para que los que lo quieran después compartir con colegas, con familiares, con amigos, o poder volver a revisar la presentación. Y bueno, les agradecemos que hayan tomado su tiempo. Esperemos que pasemos esta situación, y mientras la tengamos, que sea con el menor estrés posible y que tengamos las mejores herramientas para también poder contener el estrés de todos los que nos rodean, y de esa forma poder pasarlo lo mejor posible. Los saludo desde acá, desde Israel, desde Hadassah, Jorge Diener, aquí junto con Ethel Feinstein y Fanny Riva, nuestra directora en Argentina. A todos los amigos, un gusto tenerlos, que estén bien, cuídense, shalom, shalom. Muchas gracias, adiós a todos.